Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su podcast de Oli Center, el poder del bienestar. El día de hoy estoy aquí con Noemí. Hola, qué gusto acompañarnos hoy. Me parece estupendo el ánimo y la verdad, como siempre, ya saben, ¿no? Hay mucha emoción detrás del tema que vamos a tener el día de hoy. Vamos a estarles platicando un poquito de un par de palabras, unos términos que se involucran mucho en el día a día para poder tener una relación mejor con una persona o incluso ser más aceptado. Hay diferentes variaciones y diversificaciones hacia lo que uno quiere conseguir a través de este par de emociones que, pues, querramos o no, son muy propias de la actualidad, ¿no? O sea, pensar en esto que se veía hace años, hace unos 20, 30 años con la generación de nuestros papás o un poquito más atrás, unos 50, 60 años con la generación de nuestros abuelitos, pues yo creo que era prácticamente imposible, ¿no? Que se hablara, ¿no? Y estos dos términos, para que también ya puedas hablar, porque gracias. Te veo con es mucha que yo veo que es tu ansia. podcast y estás en tu podcast. Esta moda de los podcasts, ¿no? Que es los términos de empatía y vulnerabilidad. Ahí vamos a tener un poquito de problema porque la verdad es que me cuesta un poquito de trabajo decir la palabra vulnerabilidad, vulnerabilizar. Entonces, si hay pequeños problemas a lo largo de este episodio con esa palabra, no se me molesten. Estamos trabajando, ya tengo el ejercicio que hacían hacer a los tartamudos de morder el lápiz para poder agilizar la lengua y poder pronunciar correctamente. ¿Qué tal te parecen estos términos que vamos a estar hablando el día de hoy, que justo se suscitaron, ¿no? A través de querer hacer un episodio demostrando estas cualidades y haciendo énfasis a cómo se deben de demostrar, si está bien, si está mal. La verdad es que creo que es un tema muy fuerte, interesante. Digo fuerte porque creo que todo salió también a partir de no tener muy bien, al menos en mi caso, la definición de cada concepto. Y si bien son cualidades o situaciones en las que todos nos podemos identificar, creo que desde partir qué significa cada uno, para mí ha sido algo que me llamó mucho la atención porque no es lo mismo y muchas veces tal vez los confundimos y desde esa confusión va a llegar esta parte de cómo percibimos a los otros, cómo nos percibimos. Entonces se me hace un tema bastante interesante y que podamos desarrollarlo porque creo que eso va a ser lo más transformador de alguna manera, ver qué implica cada concepto, cada situación, cada cualidad, pero también abrazar lo que verdaderamente implica para nosotros. Nos anda buscando la policía. En los noticieros aquí andan viendo qué hacer, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Me parece interesante. ¿Con cuál te gustaría comenzar? Yo creo que me voy con empatía primero, porque el tema de vulnerabilidad siento que toca fibras sensibles y no estoy lista todavía para eso. Muy bien, muy bien. A ver, vamos con la definición de diccionario, ¿no? Que es por donde muchas veces se comienza, se establece un punto de partida y dice así, desde la RAE, la empatía es el sentimiento de identificación con algo o alguien. Y en su significado número 2 es capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y eso está fuertísimo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos hemos escuchado o hemos estado en esa situación donde dices, es que o soy o esa persona es muy empática, muy empático. Y no sabemos realmente lo que implica, porque hemos escuchado la típica frase o que dice, ponte en los zapatos del otro. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Verdaderamente podemos ponernos en los zapatos del otro? Y esta es una pregunta que yo creo que no se puede. Pero ¿qué sí podemos hacer? Compartir las emociones de otros. ¿Por qué? Porque todos somos capaces de sentir de alguna manera químicamente una sensación, una emoción, una situación. Pero no podemos atrevernos, desde mi percepción, a decir, siento lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque no eres esa persona. Desde ahí creo que es como ya el parteaguas.
pero que sí nos podría, desde lo que percibo, permitir el entender el concepto de la empatía, es abrazar esa parte y respetar a la otra persona cuando te comparte su sentir. Y entonces si realmente lo hacemos desde un espacio de conciencia de qué implica la empatía, pienso que no viene esta parte de un juicio, no viene una parte de rechazo, no viene una parte de desvalorización de sus emociones. Creo que esa es la parte que nos puede llegar a traer el realmente comprender qué implica la empatía. No lo que concebimos como ponte en el zapato del otro, porque verdaderamente creo que no tenemos el mismo número de pies todos. Y no tenemos la misma historia y no tenemos las mismas vivencias ni siquiera emocionales. Entonces creo que eso es un parteaguas para comprender la empatía. ¿Tú qué piensas, Ulises? Sí, me agrada mucho esta parte, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza, ¿no? Que debe de ser de esa manera en la cual muchos de nosotros debemos actuar y comportarnos, ¿no? O sea, porque pues, al no hacerlo, pues muchas veces te pueden tachar incluso de ¿cómo se llama? De sociópata, cuando careces de ese sentimiento. Pero pues en la otra mano, el hecho de decir, claro, no todas las personas pueden sentir lo mismo que tú, porque puedes tú a través de la experiencia haber experimentado una situación similar, más no eso te excluye de poder apoyarlo o de poder entender. Sí, claro. Que es parte de lo que nosotros deberíamos de considerar bien, que es la empatía. Exactamente. Y creo que al final esto es lo que nos permite también, es precisamente como comenzaste el programa, es darnos la oportunidad de tener una mejor convivencia con otros, porque eso nos permite la empatía, si bien lo dice la RAE, pero también creo que es la funcionalidad de la empatía como tal a nivel social. Creo que sí tiene que ver. Sabemos, y esperemos que sepa nuestra audiencia, que no somos los expertos, pero sí nos gusta mucho profundizar de estos temas porque somos también seres sociales. Y en esta parte de ser sociables también, como seres humanos, tenemos esta capacidad de ser empáticos, pero que implica precisamente el comprender al otro y el estar dispuesto a validar tal vez lo que la otra persona está atravesando. Y esto que nos permite pues generar una integración. Y si recordamos la parte de la pirámide de Maslow, sabemos que hay un nivel que es la parte de la aceptación. Y en ese nivel de la aceptación, claro que podríamos empezar con la autoaceptación, pero en este tema estamos hablando de la aceptación también hacia otros. Entonces creo que es muy importante tener este valor o este primer pilar, ¿no? Este primer pilar, exactamente. Ok. Y ahora vamos a saltar de manera empírica hacia lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Que si bien dice que es la susceptibilidad de ser atacado o herido, ya sea físico o moralmente, también puede ser la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Esta parte podría sonar muy similar a lo que es la empatía, ¿no? O sea, el ser una persona empática, una persona vulnerable podría parecer dentro de la línea muy similar, ¿no? Las dos atacan partes que aparentemente son debilidades, si vamos muy específicos, ¿no? O sea, cuando en ejemplo se te presenta una vulnerabilidad, es un punto débil, es un punto flojo, un punto que se puede atacar. Y por eso a la premisa que decía de que años atrás, generaciones anteriores, tú demostrar estos puntos débiles ante la presencia de mucha gente podría ser contraproducente, ¿no? Porque saben dónde poner el dedo, dónde hacer que la llaga te arda más, te mortifique, porque pues es un tema cuanto más complicado, ¿no? El tener tus heridas abiertas y como parte de ti, ¿no? Como tu estandarte. Claro. Aquí pues la verdad, a mí yo creo que una de las enseñanzas de esta serie muy famosa llamada Game of Thrones, el Juego de Tronos, es que precisamente Tyrion, ¿no? Dice que si tú conoces y te sabes capaz de todas tus debilidades, en este caso pues, en la serie pues, él era un enanito, entonces
que supiera que es lo principal de lo que se van a burlar de él, de lo que lo van a atacar, se convierte en una virtud, una fortaleza para él. Exacto. El poder saber que ya está un paso adelante, o sea, que la gente fuera a atacar una carencia física, en este caso, de su personaje, lo ponía en un escalón un poquito más arriba, ¿no? Y que se abriera con los demás personajes, también te daba un poquito esta enseñanza de lo que estamos platicando ahorita un poquito. Sí, claro, y creo que eso también va a estar interesante vincularlo, porque creo que el tema de la vulnerabilidad existe esta falsa creencia, o más bien también creencia muy arraigada, como bien dices, viene de ancestros y demás, que nos hace muy susceptibles a tener miedo o a tener un cierto rechazo a no querer abrazar nuestras propias vulnerabilidades. Y siento que esta parte lo único que nos permite hacer cuando no somos capaces de aceptar una vulnerabilidad propia es que si yo la veo en el otro, tampoco la acepto. Y entonces no me va a generar esta parte que venimos hablando antes, empatía. ¿Y qué va a generar eso? Que yo desvalorice tu sentir o desvalorice tu situación y salgan comentarios tal vez como a veces de, ay, no pasa nada si no es para tanto. Pero ¿qué pasa? Tú ya dejaste expuesto, si tú eres la persona que está del otro lado buscando algún consejo, algún apoyo, tal vez tú ya estás recibiendo una desvalorización y entonces lo único que te hace sentir o que sí estás exagerando o que, claro, ¿para qué le cuento mis problemas a alguien más y lo van a desechar? Mejor me lo quedo yo callado. Entonces vienen otros temas de fondo y creo que el ser vulnerable implica, siempre voy a rescatar mucho el trabajo que hace Brené Brown también sobre este tema, que realmente ser vulnerable es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque implica meterte en un clavado a tu inconsciente, implica un trabajo profundo incluso de tu autoconcepto, de tu desarrollo, de cómo te criaron, implica muchos factores que tienes que vivir y que tienes que atravesar para poder llegar a ser hoy la persona que eres, incluso con tus sombras, incluso con todo eso. Y en el momento que precisamente, como nos dices en el ejemplo de Game of Thrones, si tú abrazas esa parte puramente tuya, que también incluye tu sombra, tu vulnerabilidad, puedes llegar a ser mucho más proclive a abrazarlo y decir, claro que soy así, y esto no implica que no pueda perfeccionarme, que pueda ser mejor persona, sino al contrario, sé que esto pesa en mi persona, pero también me hace ser quien soy. No me va a dejar ser, al contrario, es un escalón más. Yo como lo vería, si me permites la interrupción, adelante, que adelante. ya me intrometí. Dentro de esto que promovemos, que es Olicentre, que es esta primera parte de sanación, yo creo que el reconocer, recordemos que están las etapas de duelo, hay N metodologías, ¿no? Muchas apuntan hacia lo mismo. Sin embargo, se combinan y son una conjunción de pasos muy similares que te ayudan a encontrar una mejor versión de ti, ¿no? Esta parte que veíamos de sanar. Entonces, cuando reconoces estos puntos débiles, cuando los haces visibles, cuando pides ayuda, ya no diste paso uno, ya fuiste al principio y empezaste a dar 2, 3, 4 pasos. Exacto, sí. O sea, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu ritmo, a tu proceso. Y eso es valioso, ¿no? Eso es porque hoy en día es tan bien visto que una persona sea vulnerable, ¿no? O sea, como ya lo saben, o si no, ahorita les doy este pequeño breviario, que yo soy muy amante del cine, de toda esta parte ficcional del entretenimiento. Y hoy en día, ¿no? Son personajes mucho más entrañables los que son vulnerables. Sabemos el caso, ¿no? De, por ejemplo, un personaje clásico que muchos van a ubicar, que es James Bond, el agente 007. Uy, sí. Él, a lo largo de la historia, después de ser concebido por Ian Fleming como un espía carismático, como se podría decir, galante, con toda la caballerosidad de un personaje inglés, súper meticuloso, frío, y todo lo que se debería de tener para pertenecer al servicio secreto británico. En estas últimas entregas con el actor Daniel Craig,
nos presentan un James Bond totalmente diferente al que habíamos visto, ¿no? Sí. Desde el punto de vista físico, porque veníamos de una tendencia donde estaba Pierce Brosnan, que era un... Para niñas que nos puedan ubicar, en Mamma Mía, eso no es el papá de Sophie, spoiler alert, pero bueno, para que tengas una referencia más actual tal vez de Pierce Brosnan. Exactamente. Si no, preguntan a sus mamás, por favor. Sus mamás seguramente lo ubican. Un galán, un hombre bastante apuesto. Y pues él era, como lo describe Ian Fleming, ¿no? Un hombre delgado, muy inteligente, muy meticuloso, incluso de cabello oscuro. A lo que voy con las características, ¿no? Nos traen un James Bond totalmente diferente con Daniel Craig. Él es rubio, para empezar, es mucho más fornido, y lo más impresionante de este James Bond es que tiene un lado muy humanizado, ¿no? Es un James Bond que se enamora, es un James Bond que se decepciona, es un James Bond que se frustra, que se frustra, enoja, ¿no? Porque te lo presentan desde los inicios de su carrera en Casino Royale, como accede a esta licencia para matar, que es el 00. Mira, dato curioso. Exactamente, y todos los conflictos morales que llega a tener para alcanzar ese puesto. Algo que pues, antes no se veía, ¿no? Un asesino sin escrúpulos, un espía, hacer lo que tengas una que hacer. Persona con una moral muy flexible, ¿no? Okay. Y en este caso, pues con el último James Bond que pudimos ver en la pantalla grande, se nos presenta esto, ¿no? Incluso en la última película vemos bueno, es en Skyfall, en donde vemos el lado donde James Bond toca fondo. De hecho, deja el servicio secreto. Hay un poquito de spoiler, ya es viejita la película. Pero deja, ¿no? O sea, deja de lado todo por este trauma que se le generó y toda esta historia que te hacen vivir y te hacen precisamente empatizar a través de toda esta vulnerabilidad que se te presenta. Entonces, esta nueva tendencia ayuda bastante a generar una mayor atracción y una mayor, como venimos empezando el episodio, una mayor empatía. Exacto. Mira, qué interesante, porque muchas veces vemos, voy a meter el tema del cine, ¿no? Que nos estás platicando este ejemplo, y creo que así como ese, de ahí vienen muchos éxitos, porque realmente si nos damos cuenta de cuáles han sido las películas o situaciones o protagonistas o personajes más bien, que son como más relevantes en un tiempo para acá, comienzan a ser ya nuestros ideales de ejemplo, como estas películas como del viejo oeste, que antes era precisamente, ¿no? los vaqueros que sacaban la pistola, mataban sin escrúpulos, demás. Hoy día también tenemos un Ken, que fue un Ken Enough, que también implica, creo, esta valentía de abrazar lo que sí eres, lo que no eres, y de reconocerlo también públicamente, que eso también es un tema bastante sensible. Yo creo que todos tenemos, como bien dijiste, nuestro proceso, nuestros tiempos, pero creo que es muy fuerte que hoy día tengamos ya estos movimientos que nos permitan también esa parte abrirnos. Antes de que sigas avanzando con lo que dijiste, ¿por qué pegó tanto Ken? Porque fue mucho más impactante su aparición en pantalla que la misma Barbie. O sea, tenemos a dos actores de muy alto calibre, que es Margot Robbie y Ryan Gosling. Pero realmente, pues el que incluso llegó a estar nominado a los Oscars fue Ryan Gosling, precisamente por esto que mencionas, abanico de hombre que se nos presentó, ¿no? Porque era totalmente distinto. O sea, el grado emocional que llegó a presentar todas sus deficiencias y que precisamente, ¿no? Una de las grandes cualidades que se nos muestra de Ken es la frustración. Exacto. Y creo que todos nos podemos relacionar con ese sentimiento. Es más, vámonos con una más cercana película, Intensamente 2, Inside Out. Para empezar, yo me declaro fan de esta serie, pero principalmente, así como en esta película, en este caso, por ejemplo, soy una persona que está aprendiendo a vivir con la ansiedad. Y antes yo me atrevía a decir que yo era una persona ansiosa. ¿Cuál ha sido mi diferencia? Aprender a vivir con la ansiedad me ha permitido decir también, no soy la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando veo a Riley en la pantalla y que me representa? Y me puedo identificar con ella. ¿Por qué? Porque la situación me permite tanto empatizar, pero también me hace ver una vulnerabilidad muy fuerte cuando tiene ese cuadro de ansiedad. Claro que también me permite espejearme y decir, es que estas creencias, en el caso de la película, habla de unas creencias que están guardadas en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Creo que como este tipo de películas también están permitiéndonos
voltearnos a ver, creo que es lo más valioso. Antes de, muchas veces tenemos muchos de nosotros el complejo del superhéroe o de la superheroína, que es querer ir para estar al servicio de los demás, salvar a todos, como también en alguna ocasión si hago aquí el call to action de si quisieran que habláramos de esta parte, estaría increíble, déjenos en comentarios, por favor, pero de The Voice, por ejemplo. Homelander, el personaje principal de esta serie que está siendo muy sonada en Amazon Prime, está siendo bastante fuerte como ver a personajes que te representan situaciones emocionales humanas tan fácilmente, nos está permitiendo también tener conversación acerca de esto y abrirnos y tener esta vulnerabilidad que venimos hablando para entonces empatizar con otros. Y esto creo que es la parte más relevante desde mi punto de vista, que como humanidad también podemos ser capaces de realmente cambiar esta conversación. Si bien nuestros ancestros lo han tenido muy arraigado en no, ¿cómo vas a decir que lloras? No, y es más, ¿para qué vas a llorar en frente de los demás? Nunca vas a llorar y menos en frente. Te estás mostrando débil. Exacto, te muestras débil y digamos, eso general, ¿no? Pero creo que también está muy castigado en el rol masculino, en el rol también femenino en algunas circunstancias. Creo que en general tenemos todos esta parte de no te hagas vulnerable. ¿Por qué? Porque justamente, como lo decíamos, implica que entonces haces ver tus debilidades. Bueno, ¿y si sí? Y si sí las dejas ver, ¿por qué? Porque va a haber gente que va a querer empatizar contigo y que va a querer también acercarte a ti para ayudarte, pero si no es para ayudarte, también es para aprender. Y creo que eso ha sido algo muy valioso que al menos en mi experiencia profesional he aprendido a recibir, que ha sido conectar, por ejemplo, con amistades desde esta parte de sensibilización de yo estoy pasando por esto y probablemente otra persona también lo está pasando. Y entonces ya no es yo puedo guardarlo mejor que tú o yo me contengo más que tú, al contrario, es qué herramientas usas tú y qué herramientas me pueden servir a mí. Y claro que no somos expertos, pero vivimos lo mismo. Y siento que eso es algo súper valioso hoy día, de no sentir esta soledad y de no sentir todo esta abrumación, frustración que nos compartías del mismo James Bond, porque claro que son normales, claro que las vamos a sentir, pero a veces estas cargas pesan menos cuando se comparten o se distribuyen. Y no hablemos de la responsabilidad afectiva aquí, que es totalmente diferente. Aquí hablamos del tema de compartir, de ser empáticos y realmente, verdaderamente ponernos en la misma sintonía, no en los mismos zapatos, pero sí sintonía, y creo que eso es muy diferente. Sí, claro, o sea, una cosa es, como lo mencionas, el tema de estar sintonizado. Uh-huh. Estoy siendo Lolita Ayala. Vamos con Phil Barrera. Y precisamente, ¿no? El tema de no llegar a los polos ni los extremos. O sea, uh-huh. Si vemos una persona, no sé, pongamos un ejemplo muy, muy bobo, que acaba de tirar su helado, un niño, vamos a poner que tiene una edad, porque pues sería un trauma mucho más fuerte para él, que le acaban de comprar su helado y se le cayó. Pues nuestro nivel de empatía podía llegar a los dos extremos, ¿no? Como lo mencionaba, de ser sociópata o ser extremadamente empático, de ponerte a llorar con el niño. A llorar con el niño. O el otro, el sociópata, pues te burlas del niño, ¿no? Le tomas una foto y lo haces meme, como muchas veces hoy en día. Qué difícil eso. Hoy en día se hace, que cuando hay situaciones muy chistosas, muy hilarantes. Claro, todas las ladies o todos los... Exactamente, los toman en puntos de emocionales cúspide, ¿no? Normalmente son de enojo, de frustración o de algún punto de impotencia, porque pues, normalmente los ladies y los lords se sobrepasan en esos puntos de impotencia la mayoría, o sí. Los borrachitos. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, no irnos a llorar con el niño que se le acaba de caer el helado, y tampoco pues y hacerle un meme, ¿no? Claro. Es nosotros encontrar este punto de valía, este punto medio en el cual, como dices, ¿no? De no ser el superhéroe. O sea, si está en tus posibilidades y dentro de tus características o de tu núcleo hacer algo por el niño, pues está bien. Uh-huh. Si no, no te burles, sí, no.
No le digas como de, ay, es un helado, niño, porque pues es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que es toda esta desvalorización. O sea, pues el niño era su máximo, su helado. Claro. ¿Cómo le vas a decir no llores? A ver, yo tengo una pregunta para ti hoy. A ver, ¿cómo aplicas tú en tu vida estos dos conceptos? La empatía y la vulnerabilidad. La empatía y la vulnerabilidad. Ahí está. Vulnerabilidad. Voy a morder el lápiz otra vez. Es una parte muy cotidiana que hoy en día se viene haciendo, se viene trabajando. Porque como yo lo veo, y quizás pueda explicar un poquito más desarrollando, la empatía pues sí son este punto de características, ¿no? En los cuales tú ves reflejado en otra persona. Entonces, cuando ves una persona que comparte ciertas características, como lo decías con Homelander, te lo presentan de algún punto, y como ves una serie, pues van desarrollando al personaje, ¿no? Hay sucesos que lo van transformando, lo van edificando a lo que hoy se ve, ¿no? Como en la pantalla, que es lo mismo que las personas del universo de Boys ven, ¿no? Que es un sociópata, un ególatra, un maníaco, un narcisista, porque está entregado a la valorización de las personas. Sin embargo, hay otro lado en el cual te presentan su vulnerabilidad, que es a través de la misma historia, ¿no? Que te presentan que lo desvalorizaron, que lo maltrataron, que lo torturaron, que es un poquito lo mismo, pero que incluso le insultaban acerca de sus capacidades. O sea, porque pues una cosa es que seas un Superman y pues todos te admiren y todo eso, pero pues hay un punto antes, lo vimos en Smallville también. Sí, que también como freak. Con Tom Welling, que pues lo bulleaban, ¿no? Incluso tú siendo Superman sufres de bullying, ¿no? El rarito, el que no puede hacer ciertas cosas, Y tristemente es una realidad que a todos nos toca vivir, a todos nos toca afrontar y a todos nos forma de cierto punto. El estar en esta vulnerabilidad de que siempre estamos expuestos a críticas, a burlas, a señalamientos, nos ayudan a que cuando veamos en otras personas lo que decíamos en el punto de empatía, nos ayude a tener este sentimiento de solidaridad y también solidaridad. Muy bien. Que es el grado de empatía que podemos llegar a tener con las vulnerabilidades que se ven de otras personas. Claro. Pero entonces tú tomas como para tu vida diaria esta referencia que nos compartes del cine, de cualidades, ¿no? O sea, yo la verdad, una recomendación, como lo decimos, el día de hoy no tenemos especialistas. Normalmente hay muchos especialistas alrededor de Oli Center. El día de hoy estamos nosotros como personas, como aprendices de vida, en el cual pues sí podría decir que la gente se abra, tenga estos criterios, más bien tenga esta vulnerabilidad, pero tenga sus criterios. Claro. O sea, porque recordemos que sí, al tener tus vulnerabilidades tienes tus defensas altas. O sea, cuando la gente las conoce. Pero pues también siempre hay forma de romper la armadura por más fuerte que sea, ¿no? Tenemos el caso de Aquiles. Una persona invulnerable, pero tiene un defectillo ahí, su talón, y llega a quebrarse, ¿no? Porque por más que tú ahondes y vayas como abanderado de la vulnerabilidad, para que los demás generen empatía y puedas tú estar en este proceso de sanación, siempre hay gente que pues no va a querer lo mejor para ti. Sí, claro. Es una realidad, una ley de vida. Son muy pocas las personas que realmente siempre van a querer tu bienestar, siempre van a querer apoyarte y verte lo mejor posible, ¿no? Y lo más triste es que no siempre es como gente externa, ¿no? A veces también está dentro de ciertos núcleos, compartes incluso sangre. Exacto. Y ahí es donde las cosas se complican, pero por eso es importante tener un buen trabajo y un desarrollo personal óptimo, ¿no? Estar sanado, estar en constante aprendizaje y todos estos aspectos. ¿Tú cómo lo llevas? Te iba a decir precisamente, creo que este tema, yo puedo pensar que también el tema de estar en sanación a veces trae una carga, pero me encantó esto que dices planteado de estar en constante aprendizaje, pero lo canalizaría a ti mismo.
Porque ves, pero el aprendizaje me refiero también a llevarlo al campo, porque también lo que nos puede pasar muchas veces es como, por ejemplo, en este caso, hoy escuché un podcast donde hablaron sobre la vulnerabilidad y la parte de empatía y ya me quedé con la información que compartieron. Pero ¿qué pasa si no lo llevo a la práctica? Se acumula y únicamente lo que sirve es tenerlo con los conceptos, digo, es algo, pero el llevarlo a la práctica nos permite también descubrir y dar siguientes pasos, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso. Yo como lo llevo a la práctica estas dos, creo que me ha costado trabajo, para empezar, distinguirlos. Yo la verdad concebía que ser vulnerable me hago también vulnerable a la persona que tengo enfrente para sentir lo mismo que la persona. Y la empatía decía, claro, siento lo mismo que tú. No lo veía más, ¿sabes? Entonces ha sido también, se ha escuchado mucho esta palabra reaprender y resignificar, o más bien darle el significado real a cada uno para empezar. Y de ahí, por ejemplo, creo que en gran parte el darme la oportunidad también de justamente conocer mis propias vulnerabilidades, hoy día me han permitido también empatizar con otras. Y si bien son incluso círculos nuevos de personas, también me ha permitido abrirme a esas oportunidades de entender un poco qué puede llegar a pasar por la mente del enfrente. Más sé que ya no lo voy a poder salvar, que eso también es algo importante, no simplemente por el hecho de que hoy yo estoy en mi propio proceso. Y mi propio proceso implica también tener una parte emocional un poco más fuerte conmigo misma para poder entonces llegar a apoyar a otra persona. Pero que creo que también es muy válido y me ha encantado compartir con, como bien dices, con familia, con amigos, cómo es ser vulnerable, porque sé que cuesta trabajo. Y esto mismo, nosotros tenemos nuestras barreras tan levantadas ante este tema que a veces es como, pues ya te dije que me siento enojado o enojada, y realmente la sensación es de enojo, pero la demostración de la emoción es otra forma. Exactamente, cada persona es distinta. Entonces creo que es muy válido experimentarnos para poder llegar con la otra persona y decir, esto me duele y me hace sentir de esta manera, pero es la situación o es la emoción, no la persona, cuando hay un conflicto, por ejemplo. Que creo que eso también es algo que en algún otro momento podríamos abordar, ¿no? Porque es muy diferente hacer mención de la sensación a decir, tú como persona tienes la culpa, que aparte es algo fuertísimo. Exacto. ¿No? Sí. Pero bueno, creo que es muy difícil. Exactamente. Y creo que eso va a ser algo que me gustaría dejar como aportación. Si tú estás del otro lado recibiendo, escuchando a una persona que está siendo vulnerable contigo y verdaderamente quisieras empatizar con esa persona, te invito y nos incluyo en esa invitación de no ser los primeros que seamos quienes juzgan o quienes dan incluso un consejo no pedido. Esta parte de empatía creo que incluye el hacer a un lado lo que tal vez a nosotros nos gustaría que nos dijeran o hicieran por nosotros, para poder estar abiertos a lo que la otra persona necesite. Es decir, si una persona llega y desde el primer momento ves que tal vez está llorando y necesita desahogarse, tal vez no, ya sabes que tal vez está llorando por el ex, por el novio, la novia, y entonces es como, en lugar de decirle, sí, claro, es que ya se veía venir, al contrario, es preguntarle, ¿qué necesitas de mí? ¿Quieres desahogarte? ¿Quieres platicar? ¿Necesitas escribir? ¿Necesitas ir a correr, golpear? Consejo no pedido, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que eso va a ser lo más importante que me gustaría mucho dejar sobre la mesa. Antes de hacer una imposición de algún comentario o algún juicio, algún señalamiento, regresemos a verdaderamente preguntarle al otro, hacernos de este nuevo hábito, preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar hoy. Incluso aunque digas, es que ya lo conozco de toda la vida, no, verdaderamente no somos los mismos un día antes. Antes de que nos vamos a dormir, yo creo que en verdad ya somos una persona diferente a la que se fue a dormir ese día. ¿Por qué? Porque tuviste una vivencia diferente ese mismo día. Entonces creo que eso nos va alimentando como seres humanos. Y la verdad es que dejo eso sobre la mesa. Me encantaría llegar a ese punto donde verdaderamente pueda decir, ya viví y ya sé cómo se aplica la empatía. Yo creo que no se puede. Igual, bueno, se puede conforme vas practicándola y creo que existe. Entonces, en este proceso, claro que me encantaría que
verdaderamente tengamos herramientas que cada vez como sociedad nos permita ser más receptivos. Es nada, me parece súper bien. Y yo, más allá de esa reflexión, también les voy a dejar otra tareita también para ti, Noemí. Perfecto. que es parte de esta naturaleza que tenemos nosotros, ¿no? De inquirir todo el conocimiento y llevar a un mejor entendimiento y descubrimiento de nosotros mismos, que es el por qué nosotros muchas veces somos empáticos o queremos ser empáticos. Está bueno. O sea, yo quiero que lo piensen, lo reflexionen, pero muchas veces es por no caer en ser sociópata, ¿no? O sea, una persona desalmada, una persona descorazonada, o a veces viene desde la misma vanidad. O sea, muchas veces yo me he encontrado en esa situación, para que más o menos entiendan el cuestionamiento o el planteamiento de lo que estoy diciendo, que muchas veces en la escuela, al ser hombre, el bullying es mucho más común, mucho más físico, mucho más primitivo, por así decirlo. Entonces, cuando veía que algún compañerito que tenía ciertas características físicas que lo hacían blanco de bullying, era cuando me preguntaba, ¿no? Yo de lejos, ¿no? En lugar de intervenir o de estar siendo yo el principal actor, era pues me gustaría decirles que se detuviera, ¿no? ¿Pero por qué? Ahí era donde me frenaba a preguntar por qué quisiera que se detuvieran con ese bullying. No está mal. Porque yo no quisiera ser ese niño, porque yo quisiera salvar a ese niño que está sufriendo, o porque no quisiera que si en un futuro tengo un hijo, sea él el que esté en ese punto. Entonces cuando te surgen esos planteamientos, pues es donde llegas a un criterio de acción, ¿no? Y pues a veces si te pierdes en tus pensamientos, pues ya pasó la acción, pues tienes un aprendizaje, ¿no? Y otra vez mencionaste criterio y es algo muy importante y es verdad. Sin criterio creo que esa es la parte donde no tomamos buenas decisiones. Exactamente, que es, si quieren, para no llevarlo a un tema tan escandaloso como el bullying, pues es muy, muy difícil, muy, muy, muy fuerte, en la misma naturaleza, ¿no? En todos estos videos que todos hemos visto en redes sociales de un depredador atacando a su presa, ¿no? Llámale el depredador que quieras, un tiburón, un león, un oso, lo que tú quieras, comiéndose un animalito que nos gusta, ¿no? Un venadito, una tortuguita, no sé, un perrito. Y pues muchas veces en los comentarios, ¿no? Es el tema de por qué no lo ayudan, por qué nada más graban. Ahí es donde todos tenemos un criterio y por eso hacen esas preguntas, por eso hacen esas molestias. Porque pues, precisamente hay un sentimiento de empatía, más hay otras cosas que intervienen en esos factores. Entonces, bajo toda esta reflexión me gustaría que piensen el por qué suceden estas cosas, por qué pasan y pues de ahí que formen todos los que nos estamos escuchando, tú también, sí, un criterio que los ayude mucho a hacer una mejor versión ustedes mismos. Claro, y está buenísimo eso, gracias por la contribución. Yo creo que yo sí me lo llevo de tarea por el hecho de esa parte del criterio se me hace algo muy importante por no hacer lo que hacemos de manera automática. Detenernos a pensar nos da esa pauta, como bien dices, de reflexión, pero en esa reflexión también nos permite darnos el autoconocimiento. Entonces se me hace muy válido y muy acorde a este tema de empatía, vulnerabilidad, porque implica todo eso, el echarnos el clavado hacia adentro para realmente cuestionarnos todo esto. Y justo, pues nada, a mí me encanta platicar de estos temas. Creo que hoy hicimos este episodio un poco diferente, pero queríamos hacerlo también así porque de alguna manera sentimos esta parte de somos humanos, como bien dijiste en un inicio, somos aprendices de vida también. Y creemos verdaderamente que a veces no es que necesitemos ser nosotros mismos los expertos, pero sí tenemos algo que contribuir con. Y en este caso, tanto nosotros aprendemos de otros, como también creemos que podemos aportar un granito de arena en alguna situación que tal vez alguien pudiera llegar a necesitar ciertas palabras, ciertos temas. Nos encantaría seguir contribuyendo de alguna manera con este tipo de contenido donde escuchen a las voces detrás de Ulicenter, que pues hoy día somos Ulises y yo. Entonces,
si tuvieran algún tema que les gustaría que compartamos, si quisieran alguna perspectiva diferente de algo que nos encantaría platicar. Nos encantaría también leer eso en comentarios, que nos dejaran por ahí alguna valoración en nuestras páginas o en nuestras partes de podcast, de Spotify o YouTube, porque eso también nos va a permitir dar un mejor contenido para siguientes proyectos. Hoy día queremos compartir esta parte de nosotros. Hablábamos de vulnerabilidad y yo lo veo de esta manera. Hoy compartimos un poquito de nosotros como personas y queremos seguir haciéndolo de alguna manera. Entonces, para nosotros esta ley del dar y el recibir implica este intercambio de nosotros generar este tipo de conversaciones sobre temas que tal vez a veces pueden ser un poco complejos o simplemente no les ponemos atención por alguna situación ajena a nosotros. Pero también el recibir para nosotros implica saber que les gusta este contenido, que puede ser valioso si en algún momento decidieran compartirlo. Todo eso para nosotros suma y es una ley que se aplicaría de una forma muy valiosa para nosotros también. Entonces yo agradezco mucho también, Uli, el tiempo, la plática, la conversación y el aprendizaje. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.